Y hablando de carga, ya que hemos hablado de carga y estamos hablando de carga, ¿por qué no recordar una cosa importante? Hemos mencionado, mira tú por dónde, Jonathan nos lo traía, esta cuestión de que, pues, el problema de las cargas. Por un lado, veíamos en Hebreos que también, pues, despojemos de todo pesado que nos asedia. No todas las cargas son pecado, todas las cargas no son pecado. Hay cargas que que son naturales y convenientes. ¿Quién no tiene carga por su iglesia? ¿Quién no tiene carga como esta hermana que nos comentaba sobre este hermano que está enfermo, que está solo? Pues comparte la carga y es una carga que es natural. Como la carga que tenía Jeremías, que decía en el Jeremías 20. Él confesaba a Dios diciendo que le quitara esa carga, que él quería apartarse. Pero al final deduce aquellas palabras que expresa en oración y dice al Señor, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Porque al final, en medio de las cargas, y que a veces queremos apartarnos de ella, el Señor nos seduce para llevar la carga. La carga de la iglesia, los líderes aquí en la iglesia, los jóvenes, Freddy, no tan joven, y más como anciano pastor en la iglesia, que estamos para ayudar, pero son cargas naturales. El problema es cuando la carga nos envuelve, cuando la carga nos distorsiona, cuando nos puede llevar a enfermar, o nos puede llevar a la depresión o a la ansiedad. Entonces sí, se vuelve un problema, ¿lo entendemos? Y es un pecado cuando no sabemos dejar las cosas en la mano del Señor. Es el equilibrio de las cargas que hemos de dejar en la mano del Señor. Surgen como una carga natural, normal de la vida, carga de la familia, carga por los hijos, y cuando esto nos obsesiona, se puede crear un problema o un serio problema. Así que Dios ayude en esto para que nunca una carga nos obsesione. O cuando a veces no tenemos trabajo, o no sabemos qué va a pasar mañana, que nos gustaría tener todo bajo control. Pero ¿sabéis una cosa? El que lleva el control de todas las cosas es el Señor. Quien lleva la agenda de tu vida y mi vida es el Señor. Entonces quiere decir que podemos descansar. Y yo lo digo casi por medio de la teoría, porque muchas cosas me afligen muchas veces. Casi todo me afecta. Pero la idea es siempre intentar que la carga no nos obsesione, ni nos enferme, ni que pueda crear problemas con los demás. Y dicho esto, pues saludo a la iglesia de Molina. Ellos son conscientes de que esta mañana estoy aquí con vosotros compartiendo la palabra del Señor. Y sabéis que es una iglesia muy querida y muy cercana. Vista Alegre. Así que Freddy no esté tan lejos. Luego entre los jóvenes que están juntos y estas cosas es muy hermoso. Así que no estéis solos de ninguna manera. Ni tampoco Freddy está solo. Ni la esposa. Aparte está el Señor. Claro que sí. Pero también hermanos que estamos ahí un poco pues apoyando y decir, ahí estamos, Freddy. Tú lo sabes. Sí, sí. Bien, dicho esto, vamos a... Decía de tener tiempo libre. Pues entonces yo no sabía si cambiar el mensaje cuando estaba viendo un poco sobre la temática que está funcionando. Yo no sé si me tienen por aquí y compartir esto como algo que se me estuviera mostrando. Pero por otro lado no quería, porque va también en unión de la carga de Jesús. ¿Sabéis una cosa? El Señor Jesucristo también llevó su carga, ¿o no? Él dice una expresión también de que su alma estaba triste. Y ese es un peso muy grande. Y cuando Jesús llegó a la cruz, llevó una presión emocional muy grande. La que tuvo en Getsemaní fue muy grande. Es más, le decía al Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le caía como esas grandes gotas de sangre. Jesús llevó una gran carga. No solamente era Dios, era también humano. Humano verdadero, era hombre verdadero y Dios verdadero. Entonces, cercanos a esto, porque imaginaos toda esta circunstancia del Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Cómo se transmiten las cosas de la carga? Lo estamos entendiendo, es muy delicado. Y claro, un buen maestro, un buen pastor, pues tiene que ser objetivo con la enseñanza, pero a la vez tiene que hacer ver las circunstancias necesarias por las cuales está pasando, han de pasar, aquellas inmediatas que le corresponde al ministerio de Jesucristo, a sus discípulos, que han de quedar.
Así que vamos con la ayuda del Señor al Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 21. Haría alguna pregunta. Esto no lo digo para que nadie se vaya corriendo, tranquilo. Si alguien después que haga una pregunta quiere contestar, pues puede hacerlo ahora libremente para que sea un mensaje no tan didáctico, sino un mensaje que corresponda a una relación como el emisor y el que emite el mensaje. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que se os bendiga esta palabra en nuestros corazones. Vamos a elevar una oración para que este tiempo sea de bendición. Que Dios pueda utilizarme como un canal comunicante de su gracia, su palabra pueda hacernos bien, ¿verdad? Señor, te damos gracias y te bendecimos porque sabemos que tú estás en medio nuestro. No por lo que somos nosotros, sino por lo que tú eres. Un Dios cercano, un Dios que nos amas, un Dios que te preocupa de nosotros, un Dios eterno y glorioso que está levantando almas afligidas del pecado y dándole salvación y vida eterna en Jesucristo. Y nosotros somos esos hijos tuyos ya redimidos por Cristo, que estamos en tu escuela y queremos ser enseñados y bendecidos por ti. Así que, Señor, sigue tú dirigiendo esta reunión y esta palabra que hemos de juntos compartirla delante de ti, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, sí, yo podría poner aquí un título o varios títulos que voy a poner en esta porción. Por un lado podría ser poner la mirada. ¿Y en dónde ponemos la mirada? Porque aquí surge el sentir, pero también me gustaría que entendiéramos esa línea de pensamiento que tiene que ver con la carga de Jesús. Fijaos que cuando está comenzando la Escritura, está diciendo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Quedaos con esta palabra. A Jesús le era necesario. ¿Pero qué era necesario para Jesús? Pues las cosas que vienen a continuación. Padecer mucho en Jerusalén por los ancianos, sacerdotes, escribas, y morir y resucitar. Le era necesario. Como cuando fue al pozo de Jacob y dijo que era necesario pasar por Samaria, porque allí había una mujer atribulada realmente, confundida en base a lo que era la vida familiar, había tenido varios maridos y podría venir 40 más, hasta que Jesús pudo intervenir en su vida y las cosas fueron diferentes. Pero fijaos como dice el Señor, que le era necesario pasar por Samaria. Como también el Señor, para Él es necesario pasar en muchos momentos de nuestra vida para intervenir en nuestra vida. Momentos especiales, y eso es muy bonito. Y la verdad es que era una carga tremenda la que tenía Jesús para bendecir este mundo, porque es la obra de Cristo, ¿verdad? Y dice que le era necesario. Vamos a pensar en ello un poquito. El otro día, y lo quiero presentar como una ilustración de lo que es una carga, el otro día estaba andando, caminaba, y vi una chica que estaba sentada en un parque. Y yo a veces pues me gusta, cuando salgo de voy a andar,
pero la vista y la idea es evangelizar, es compartir el mensaje del Evangelio. Y había una chica sentada en un parque y yo la vi, digo, algo le pasa. Una observación desde lejos, pero digo, algo le pasa. Estaba afligida. Y entonces digo, algo le pasa. Cualquier cosa le puede pasar. Entonces fue el momento para acercarme a ella. ¿Y cómo me acerco yo? Bueno, señor, tú sabes, abre tu camino. Voy para allá donde estaba y estaba sentado en el parque pequeñito, en un paseo, junto al río, hay una archena, un paseo donde va mucha gente. Y le digo, ¿eres tú la encargada de aquí del parque? Dice, no. Digo, ¿no eres tú la que cobra aquí para estar en el parque para los niños que vayan a entrar? Un parque para que se tiren los niños por el tobogán, estas cosas. No hay ninguno que cobre, ni pague, ni que esté de guardia, ¿verdad? Normalmente. Pero es una forma de crear ese puente de acercamiento, ¿verdad? La muchacha me sonríe y me dice que no, yo no estoy aquí para cobrar nada. Entonces ya pues se establece un poquillo de aquello de poder hablarle al corazón. Y le dije, bueno, pasaba por aquí, pero te he visto un poco preocupada. ¿Qué te pasa? Y le dije lo siguiente, cuando ella me dice, estoy orando a Dios por todo lo que está pasando en Palestina, en este caso en Gaza, ¿no? Dice que estaba orando por los palestinos, por todo este, digamos, defensa, ataque que ha tenido Israel, ¿no? Con toda la muerte de niños y todas estas cositas. Entonces, estaba de pie delante de ella y le dije, ¿quieres que me siente a tu lado? Hablamos. Sí. Quería saber si era del Señor, si no lo era, y no era del Señor. A veces había ido a la iglesia, bueno, de vez en cuando iba a la iglesia, había leído un poco la Biblia, que le estaba yo allí pues preguntando. Digo, me di cuenta que era una persona bastante sensible y estas cosas estaba como llorando, ¿no? Estaba afligida, muy afligida. Y aquello permitió para que yo le hablara del Evangelio. Y claro, yo no me iba a crear disputas acerca de... Pero me sirvió para hacerle ver que todos necesitamos al Señor. Y después de hablarle del Evangelio, le dije, ¿quieres que ore al Señor? Me una a ti con la oración por este problema que te afecta. Me mira así un poco raro, claro, me mira y yo le dije, ¿quieres que ore? Dice, sí, gracias. Me puse a orar por ella, por esta situación que se está teniendo y poco más después me despedí y me imagino que después pensaría, me despedí de ella y que quizás pensé en acercarlo a los jóvenes de la iglesia y esto, pero digo, desde el primer día no le voy a dar todo. Dios proveerá. Y posiblemente esta muchacha pensaría, ¿quién es este? ¿Alguien que viene a mí? ¿Que se atreve a venir a mí? ¿A conectar con mi carga, mi situación? ¿Eres tú, Señor, que lo han mandado o qué? Me imagino que estaría pensando cosas así. Y la vi muy sincera con su carga delante del Señor. Y la verdad es que, bueno, es una forma de evangelizar y entrar en contacto con personas que tienen cargas en sus corazones. Así que es bueno conectar con las personas, ¿no? Y en otra ocasión, bueno, después le pedí al Señor que si tengo que tropezar con esta muchacha, pues que Dios abra camino, volviera a verla. La vi otra vez en el paseo, en otra ocasión, muy cercano ya a estos días. Pude hablar con ella otra vez, de una forma más general y concreta, y saber que era religiosa cristiana en un ambiente, pues bueno, de tradición, pero de una manera muy especial, estaba ahí hablando con Dios. Así que, bueno, pues estamos trabajando un poco con ello. Cargas tienen todas las personas, pero Jesús tenía carga. Fijaos que se acerca la última semana, se acerca la semana de pasión y tiene que preparar, está anunciando acerca del reino de los cielos. Pero hay dos cosas anteriores y posteriores que nos apoyan a pensar que el trabajo de Jesús era muy especial. Jesús está preparando a su discípulo, su partida está cerca, muy cerca. Y quiere ponerle a examen a sus discípulos, a sus apóstoles.
La primera cosa es que no tienen que tener duda de quién Él es. Tienen que examinarles. A ver, ¿qué dicen la gente acerca de mí? Y la respuesta, porción anterior dentro de este mismo capítulo, en este capítulo 16, versículo 13 en adelante, es cuando se habla de la confesión del apóstol Pedro. Cuando él le dice que unos dicen que Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas, y entonces de forma objetiva y le dice estas palabras: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto es interesante. ¿Qué conocimiento tenéis de mí? ¿Quién soy yo para vosotros? Porque en base a esto, el capítulo siguiente, que es el de su padecimiento y su muerte en la cruz, pues tendrá una mayor connotación o menos. Y es la confesión de Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente, como dice a continuación. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Han entendido de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios eterno, el Hijo de Dios viviente. Están conectando con la divinidad y la deidad de Jesús. Dice el Señor: buena cosa es. Estamos entendiendo, El Señor ya lo sabía, obviamente, sabe lo que es nuestros corazones, lo que pensamos. Pero el Señor trata de trabajar en nosotros. Y nos tiene que hacer esa pregunta: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Esta mañana podemos hacer esa pregunta también, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar tiene nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué representa la persona de Jesús? Ya no solamente en medio de los conflictos, sino en medio de nuestra relación con Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque ahí depende nuestro andar y nuestro hacerle frente a todas las historias que puedan venirle a nuestra vida. Por un lado lo está preparando, poniendo a examen. Pero es que por otro lado, como aquí vemos en este mismo capítulo también, siguiente, capítulo 17, contexto que estamos viendo, le confirma más y más con la experiencia de su transfiguración en el monte. Ese momento que tiene con Jacobo, Juan y Pedro en el monte de la transfiguración, donde tiene esa experiencia de hacerles ver que hay una transformación, que hay un reino. El lugar que ocupa Jesús como Hijo de Dios ante el Padre, cuando el Padre tiene que decirle: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, él oí, tanto en el bautismo como aquí en el monte de la transfiguración. Es confirmar más quién es Jesús. Y en medio de estas circunstancias le hace ver esta necesidad de ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús preparando a sus discípulos. ¿Sabes que Jesús te está preparando a ti también? ¿O no? El Señor está preparando en nuestras vidas. Y todo lo que nos está sirviendo, las cosas que nos ocurren también, sirven para nuestra formación, en nuestra relación con Dios. Y la última es que tiene que ver no solamente una transformación, sino es una transformación ¿cómo? Conforme a la imagen de Cristo, conforme a su imagen. Es el trabajo que tiene Jesús, ¿verdad? Es el trabajo de los ministerios en la iglesia, parecernos más a Jesús. Así que el que comenzó la buena obra no se va a detener, va a seguir adelante. Así que ánimo en medio de estas circunstancias de nuestra propia vida. Por lo que aquí estamos viendo es que Jesús está preparando a sus discípulos. Abiertamente le habla de su propósito, de subir a Jerusalén, de padecer, de lo que le va a ocurrir. Le está informando, le está comentando lo que le va a pasar, de ser muerto y resucitar. Claro que en medio de esta circunstancia pues se puede preguntar, ¿quién en este mundo tiene como objetivo morir? Pareciera que el objetivo de Jesús es morir. Y esto es importante que lo consideremos en esta mañana. Claro que sí. Padecer, ser muerto, resucitar. Ser mal enjuiciado, mal interpretado, como excusa para quitarlo de en medio, los judíos, con todas las cosas que eso implicaba, ¿no? Acusaciones falsas y acusaciones que no entendían, porque la idea de Jesús, que era el Hijo de Dios, ellos no entendían que podía ser el Hijo de Dios, porque se hacía igual a Dios. Y esto estorbaba la mente de los rabinos y también aquellos en su influencia político-espiritual que tenían ante la relación y apoyo y respaldo de Roma. ¿Quién es
¿Quién en este mundo quiere como meta llegar a morir? Pues nadie, ¿eh? ¿O sí? Alguien que viene y se prepara, va al instituto, va a la universidad y dice, todo esto es para prepararme para morir. Atiza. Esto yo creo que nadie lo ha dicho, ¿verdad? Esto también nos puede llevar a una reflexión importante, ¿eh? Esto es muy importante. Pero normalmente todos queremos vivir, tener prestigio, incluso cierta grandeza o conseguir aquello por lo cual queremos luchar en la vida. Eso es en parte legítimo, ¿verdad? Pero morir como meta no tiene sentido, ¿verdad? Cuando uno quiere la muerte porque los problemas le abruman o porque una enfermedad tremenda está pasando y no sabe ni lo que está diciendo, pues todo lo que implica. Pero aquí estamos viendo que Jesús está declarando lo que era necesario decirles a ellos también, de que tenía que pasar por Jerusalén, para que entendieran este paso que él tenía que dar, ¿eh? Como un propósito en la vida de Jesús. Por lo tanto, podemos hacer esa pregunta: ¿cuál es nuestro objetivo en esta vida? Lo que sentimos y deseamos de corazón. De Jesús le explica a sus discípulos que era necesario padecer, morir y resucitar. ¿Cuál es nuestro propósito en nuestra vida? Seguro que es totalmente diferente de este, ¿verdad? Pero es que Jesús tenía que morir. En un principio vemos que lo que quería Jesús era prepararles emocionalmente y a la vez que tuvieran confianza de que Jesús en esta experiencia iba a resucitar, que tenía el control de todas las cosas que iban a suceder. Que Pilato, cuando le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? ¿Os acordáis? Si no tuvieras esta autoridad que viene del cielo, no la tendrías. Esta autoridad te viene del cielo, es una responsabilidad que Dios te ha dado. No tendrías autoridad ninguna si no te viniera dado del cielo. Jesús tenía control de todas las cosas. Y por muy negras que estén las cosas delante de nosotros, el Señor tiene control de ellas. ¿Qué os parece? Esto es una situación complicadísima. Y no solamente teoría, palabras. Jesús en Getsemaní tiene que decir, Padre mío, pasa de mí esta copa. Mas no sea mi voluntad sino la tuya, como que no quería. Era una prueba difícil, dura. Tan dura que en la cruz del Calvario tiene que orar también al Padre diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La experiencia de Cristo es una cosa. No entendemos el alcance de su sufrimiento y de experiencia personal, porque no tiene que ver solamente con un delincuente que muere en la cruz. Tiene que ver con alguien que se da por nosotros en la cruz. Y que a la vez eso supone cargar con nuestro pecado redentor, porque nos redime con su muerte, sino también implica una separación con el Padre. Y el alcance de esto no lo entendemos. Así que el Señor le está preparando. Y le está diciendo que era necesario ir a Jerusalén y que estas cosas sucedieran. Pero ¿sabéis una cosa? Nosotros, en este caso Pedro tenía un plan mejor. ¿Qué os parece? ¿O no? Pedro se atreve a decirle al Señor que tiene un plan mejor. ¿Qué os parece? Algo serio. Que Pedro entonces dice que tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué os parece? Es como decir, Señor, yo tengo un plan mejor. Por favor, ¿qué vas a hacer? Vaya a Jerusalén. ¿Y te va a pasar esto? Pues mejor que no vayas. Nosotros queremos tenerte entre nosotros, ¿sabes? No queremos que mueras. Y la verdad es que humanamente es lógico y razonable, ¿verdad? Coherente con la vida y la amistad. Y el proyecto del futuro de la nación judía, con sus enseñanzas y sus milagros, un nuevo reino, maravilloso. ¿Pero por qué vas a morir? Jesús tenía que venir a morir. Claro que sí.
A veces nosotros tenemos delante del Señor un plan mejor. ¿A que sí? A que a veces vemos cosas que Dios nos pide que hagamos y nos salemos por la tangente, porque nos cuesta trabajo, esfuerzo, sacrificio, lo que sea. Pero queremos decirle, Señor, que tengo un plan mejor. ¿Y cómo nos ha salido ese plan? ¿Cómo nos ha salido ese plan? Jesús interviene drásticamente y dice estas palabras. Dice que volviéndose Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, adversario. Porque te estás convirtiendo en un obstáculo, en un adversario. Me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué os parece? Qué difícil es esto, ¿eh? Muy difícil. Le habla de Satanás como adversario. El apóstol Pedro, esperando un abrazo muy emotivo de parte del Señor Jesús, decirle: gracias, Pedro, por preocuparte por mí. Gracias por tu consejo. Le dice: apártate de mí, Satanás. Tremendo, ¿eh? Ahora, ¿qué pasaría si Jesús hubiera cambiado de planes? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera cambiado de planes? ¿O entendéis? No tendría salvación nadie. Nadie. Nuestra vida sería una vida triste, cargada con el pecado, desorientado en la vida, como personas huérfanas, sin saber dónde venimos ni hacia dónde vamos, sin saber qué sentido tiene la vida, si hay realmente un Dios o no hay un Dios, si todos vivimos por la casualidad de una explosión cósmica, de un Big Bang. Pero luego nos ponemos a pensar y decimos: esto no puede ser. Tenemos capacidad de pensar, que tenemos capacidad para amar, tenemos conciencia, tenemos tantas cosas, tenemos un lenguaje en el cual nos podemos comunicar. Y pensamos: no puede ser. Luego pensamos en el diseño del mundo y decimos: no puede ser. Hay un Dios. Pero claro, si Jesucristo no hubiera muerto, habría una historia extraña, ¿verdad?, de Israel, también en el contexto profético, mesiánico. Estaríamos confundidos, estaríamos, hechos una pena. Pero para eso Jesús murió, para darnos seguridad y vida eterna, darnos sentido en nuestra vida. El mismo Señor Jesús tuvo que poner en su momento, ya lo he mencionado antes, que eso tenía su connotación de lo que estaba haciendo era con una tensión emocional muy grande. Cuando en la cruz en Getsemaní tiene que decir 3 veces: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero al final era la voluntad del Padre, y Él también, como se dice en las Escrituras, que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En medio de toda esta tensión, La segunda cosa que vemos aquí es Jesús comisionando a sus discípulos con la carga de saberle seguir a Él. Surge de estas palabras en las que le dice a Pedro: no pone la mirada o la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y a continuación dice esas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué os parece? Las palabras de Jesús les dice que tienen que tomar su cruz para seguirle a Él. Tomar su cruz. Tomando su cruz y negándose. ¿De qué habla la cruz? Ahora es una pregunta que quiero compartir con vosotros. Cuando dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa esto de su cruz? ¿Qué entiendes tú por su cruz? Una Carga. ¿Qué más cosas podéis decir acerca de la cruz? Preocupaciones. Venga, ¿qué más? ¿Perdón? ¿Pecado? Salvación. No. La cruz habla de muerte, punto. La cruz habla de muerte. La cruz habla de negación y de muerte. Es negarse a sí mismo, tomar la cruz. Tomar la cruz significa identificarme con Cristo. ¿Así? ¿Amén? Tomar la cruz e identificarme con Cristo. Pero es la cruz de Cristo.
no la cruz que llevamos cada persona en este mundo, que padecemos por causa de la desobediencia y de pertenecer a una raza caída, la raza adámica. Todo el mundo lleva su cruz, claro que sí, sus preocupaciones, sus cargas, pero tomar la cruz de Cristo es seguir a Cristo con todos los perjuicios, todos los rechazos, todas las persecuciones y todas las luchas personales para morir al yo. Como se nos ha hablado de Gálatas 2:20, que con Cristo vivo crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Negarse a sí mismo implica buscar la vida, porque la cruz habla de muerte, pero también habla de vida y habla de triunfo. Jesucristo no fracasó en la cruz. Jesucristo triunfó en la cruz. Cuando celebramos la Santa Cena no estamos celebrando simplemente la celebración de un muerto. Estamos celebrando de alguien que murió, sí, pero también resucitó. Y eso habla de la victoria de Jesús en la cruz sobre el pecado. Cristo pagó por mis pecados. Yo no tengo que pagar por mis pecados, porque Cristo ya pagó por ellos. Lo entendemos. Ese es el triunfo. Llevar la cruz de Cristo es llevar la victoria de Jesús. No es la victoria de un muerto, es la victoria de alguien que resucitó. Y como él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Tomar la cruz e identificarme con Cristo en medio de circunstancias de la vida es luchar cada día. Es identificarme con Cristo. Y como viene a decir también el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que tiene que ver con la avaricia, idolatrías, envidia, rivalidades, toda esta historia. Eso es lo que hay que morir. Porque lo que da el Señor es vida, y vida en abundancia. Amén. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es vida, es lo que nos da Jesús. Esta palabra no es de carga y ya está. Sí hay carga, claro que sí que hay carga. Pero es una carga que nos hace identificarnos con Jesús, el Hijo de Dios. Ser cristianos auténticos. Jesús comisionando a sus discípulos con carga de saberle seguir a Él. Por lo tanto, hemos de pensar en ello. Y fijaos en estas palabras que le dice el Señor a Pedro. No ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Podría haberle dicho, mira, Pedro, está bien el consejo que me has dado, pero tienes que entender que mi propósito es este y este. A veces el Señor es muy, ¿cómo diría yo? Muy radical con nosotros. Nos hace meter, nos quiere a veces meter entre la espada y la pared. ¿Entendemos esta expresión? Muy severo, muy severo. No es que la cuestión tan como de severo, sino que es como el cirujano dice, hay que operar, se opera, para que luego haya una restauración verdadera, ¿no? Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. De tal manera que cuando hay pecado, el Señor disciplina a sus hijos para que participemos de su santidad, no dice el autor de Hebreos, ¿verdad? No ponen la mira en las cosas de Dios. Ese es el camino fácil. Y Jesús le dijo a Pedro, y con firmes palabras, no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino de los hombres. Comisionando a sus discípulos a seguirle, a pesar de la carga que supone la cruz al principio, pero hay que mirar las cosas de Dios. Entonces, la pregunta que surge esta mañana es, ¿en qué pongo yo mi mirada? ¿En Jesús, su palabra? ¿O me dejo llevar por la gente? ¿Miro realmente por el camino que estoy caminando? ¿Estoy mirando a Jesús? Como esta mañana estamos recordando en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Estamos mirando a Jesús? ¿O estamos mirando de aquel que prospera, progresa en la vida a pesar de su mentira, su engaño y corrupción y tantas historias que hay? ¿Entendemos? ¿En qué pongo yo mi mirada? Seguir a Jesús no es fácil, porque tiene que tener prioridad el reino de Dios. En medio de nuestras necesidades, que sí, y el Señor es consciente de ello, ¿verdad? Antes que las cosas pasajeras y sobre todo pecaminosas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, y así ya? Si alguien se está durmiendo, se quede lo despierto.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y decimos amén, ¿verdad? No amar al mundo como sistema. No amar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vista. Y no amar aquello que es pasajero, temporal, en contraposición de lo eterno y que contradice lo eterno. Tenemos que ver, estar en este mundo como extranjeros y peregrinos, tenemos que estar en este mundo mirando las cosas bajo la perspectiva de Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso? Porque la vida es pasajera. Dice el Señor aquí que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una mentalidad, una mente de Cristo. Darle prioridad y mirar aquellas cosas que Dios quiere que miremos. Consejo del apóstol Pablo. Seguimos pensando en esta mirada. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Otro, por favor, que lo pueda leer. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Pues dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en lo de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo y nuestra vida está escondida con Cristo. Hemos muerto al mundo. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, estamos diciendo en ese bajada al agua que morimos al mundo. Cuando nos levantamos con una nueva perspectiva, y es que vivimos para Cristo. Pero ¿cuántas veces las preocupaciones nos hacen mirar tanto las cosas de este mundo que realmente nos pueden crear problemas de carga emocional y dejar las cosas del Señor? ¿Entendemos? Y quizás como el hijo pródigo marchar porque hay una vida mucho más fácil, buscando el camino más fácil, la puerta es mucho más espaciosa que tiene cabida para todos. Pero aquí la invitación es que busquemos las cosas de arriba, que miremos las cosas de arriba, porque son las buenas, las auténticas, las verdaderas. Y a veces es este mundo el que nos quiere detener con todo ello. Pero nos damos cuenta de que aquí el apóstol Pablo estaba diciendo de que busquemos las cosas de arriba, porque debemos ser transformados con Él, con Cristo en gloria. Versículo 4. Decía aquí Colosenses 3, 4. Porque tenemos una garantía de resurrección. Y como Él dice aquí, donde yo estoy, vosotros conmigo estaréis. Mirar, ver las cosas de arriba que puedo hacer en este mundo de oportunidades. Esto puede ser un poco triste y difícil, porque fijémonos bien que en medio de toda necesidad material, nuestros ojos se pueden ir por circunstancias. Con un ejemplo triste quiero mostrar el de Acán. Dios prohibió al pueblo de Israel que cogieran del anatema. Y la idea de este joven, de este padre de familia, fue decir, bueno, yo me llevo, porque vio un manto babilónico, un buen botín, donde había oro también, ¿verdad? Y decía esto, que nadie se entere. Me lo guardo y cuando estemos ya en nuestra tierra ahí de posesión, ¡fua! Yo soy el del coche último y el móvil última generación. Pero ¿qué le pasó a Acán? Porque dice que miró, vio, le sedució, le pudo seducir lo que estuvo viendo y pensando en las soluciones que podía tener con ello en la vida. Al final el juicio de Dios le alcanzó a él y a toda la familia. ¿Qué estamos mirando en esta vida? ¿Cuántos hijos de Dios se han extraviado mirando aquellas cosas que no... Es un espejismo, es un engaño.
Y aquí rápidamente también miramos lo que Dios quiere y desea que miremos. Sin ir a ello, dice el Señor, mirar cuán bello y hermoso y en armonía está cuando estamos los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Salmo 133. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque en ello el Señor lleva bendición y vida eterna. Es mirar la hermosura del pueblo de Dios con sus testimonios, su apoyo en la oración, el compañerismo. Mirar la armonía del pueblo de Dios. La segunda cosa es la bendición de ser protegidos por el Señor. El salmista en el Salmo 90 y versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, contando con la protección de Dios, ¿verdad? Y también la bendición de esa provisión de Dios. Salmo 37 nos habla de esa provisión del Señor. Cuando el salmista decía: joven fui, he envejecido, yo no he visto ni un justo desamparado, ni que mendigue el pan. ¿Lo estamos entendiendo? La provisión de Dios. Mirad, buscar primeramente el reino de Dios. Las demás cosas serán dadas por añadidura. En el tiempo en que vivimos, que hay tanta inestabilidad laboral, que no sabemos si vamos a tener para vivir, dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia. Ahí tenemos la provisión, las cosas que sí tenemos que mirar en esta vida. Y a veces nos obsesionan otras cosas que nos preocupan y pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, es la bendición de nuestro futuro glorioso. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad, vamos ahí allá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2. Dos versículos hermosos. Dice: mirad, es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal cual es. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para tener esta esperanza gloriosa de vivir un tiempo en la eternidad, en un tiempo de gloria, porque seremos semejantes a ese cuerpo glorioso de Jesús. Seremos transformados. Y ese es el futuro que nos corresponde. Este mundo no ofrece un futuro mejor, ¿verdad? Este mundo ofrece perturbación nada más, tristemente, engaño. Y la tercera cosa rápidamente es Jesús haciendo la comparativa de lo eterno y lo pasajero. Dice a continuación: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es la realidad. El que se ocupa de vivir su vida la perderá eternamente. Que se deja llevar sin tener complicaciones, no querer complicaciones en la vida cristiana. Yo quiero vivir mi propia vida, no quiero problemas. Quiero vivir mi propia vida. Dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque para seguir a Jesús se precisa la cruz. La identificación con Cristo, ¿verdad? El salmista decía en el Salmo 33 que cuando vio la prosperidad de muchos se paró y dijo: no puede ser, parece que la vida le va bien, pues yo también. Y estaba con sus luchas. Y hay muchos que en esta lucha dejan al Señor. Y quieren buscar su vida, quieren salvar su vida. Pero el que quiera salvar su vida, evitando todos los problemas de la vida cristiana, la perderá. El que no quiera identificarse con Cristo. Sin embargo, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquel que ha crucificado su vida, su carne, sus pensamientos, y sigue a Cristo, la encontrará. La encontrará, no la encuentra, porque es cuando tiene sentido la vida y está funcionando con la paz y el gozo del Señor. Porque no hay otra cosa mejor, ¿verdad? Contrariamente, quien la pierde lleva su cruz, obviamente, pero hallará la vida a pesar de los tropiezos y adversidades. Lo pasajero aún, por muy abundante que sea en este mundo, no se puede granjear ni cambiar con las cosas de este mundo. O sea, yo voy a salvar mi vida, voy a negociar, voy a ser el mejor deportista, o el que va a tener mejor fama del mundo. Voy a tener barco, voy a tener muchos negocios. Dice el Señor que, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero? Porque ¿de qué aprovechará el mundo si gané todo el mundo y perdí su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El hombre no puede negociar y decirle: Señor, yo tengo... todo esto es mío. Ni Putin ni 40 como ellos. Al final, con la muerte, todo lo dejamos aquí.
Porque desnudos nacemos y desnudos nos vamos. Y esta es una realidad que afecta a todos. Entonces, ¿de qué me sirve emplear toda mi vida en los afanes de esta vida? ¿De qué me sirve? Teniendo sustento y abrigo, dice el Señor, quiere que estemos contentos con Él. ¿Verdad? Y a veces tenemos la propina, tenemos más cosas de lo necesario. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede negociar lo que tiene con las cosas que tienen que ver con la eternidad. Por lo tanto, esa comparativa de lo eterno y lo pasajero vence lo eterno, porque todo lo que se invierte en lo eterno vale más que lo pasajero. Porque lo pasajero es caduco, en 4 días se pierde. Así que, por lo tanto, nos damos cuenta de esto. Jesús, además, dice aquí la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Habrá un juicio, en este caso más que un juicio es pasar por el tribunal de Cristo para las recompensas que tendremos delante del Señor, conforme hayamos hecho un trabajo y servicio al Señor. Por lo tanto, nos damos cuenta de que tenemos mucha más ventaja de llevar la cruz de Cristo, porque tiene recompensa aquí y en la eternidad. Y quiero de verdad, pues, darnos cuenta de que algunos que pueden pensar, bueno, todo esto está muy bien, podían decir los apóstoles, pero yo me gustaría tener más seguridad. Y fijaos lo que dice a continuación Jesús. Versículo 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga, haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino, como una expresión del reino de Dios en el monte de la transfiguración. Y esto, si faltaba algo en la mente de aquellos discípulos del Señor, culminó para ir trabajando, para ser transformados conforme al proyecto que Dios tenía por medio de su Hijo en los apóstoles, en los discípulos. Y esto es algo que nos tiene que dar ánimo en esta vida. Quiero terminar con una ilustración que tiene 2 personajes. Vamos a Génesis. Con ello termino. Perdonad si me he alargado 2 minutos más. No lo sé, no tengo tanto el control del tiempo, sino dar aquello que creo que tiene la parte del Señor. Génesis capítulo, creo que era 12, 13. Vamos para allá. Porque aquí hay una situación rápida, lo podéis leer en casa tranquilamente. Génesis capítulo 13. Hay un conflicto entre los pastores de Lot y Abraham. Conflicto que le lleva a tener litigios y tiene que decirle a Abraham, pues mira, lo que tienes que hacer es, tú te la des por un lado y yo para otro. Así que adelante, toma la decisión que quieras. Ponte en adelante y toma la decisión correspondiente. ¿O imagináis que nosotros estuviéramos en ese dilema y nos dijeran, toma tú la decisión correspondiente a tu vida? ¿Qué decisión tomarías? Dice la palabra de Dios, versículo 10, que Lot levantó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Dice que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Fijaos la decisión de Lot. Vio lo que tenía entre sus ojos, vio que tenía allí pues prosperidad, que era una tierra de regadío y de futuro. Dice que allí fue y acampó en la tierra de Canaán. Escogió para sí. ¿Cuál fue la mirada que tuvo Abraham? La mirada de Abraham era mirar al Señor. Esperar al Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira tus ojos, mira. Es cuando Dios nos invita a que miremos lo que Dios quiere que veamos. Dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia le será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a sus anchos, porque a ti la daré. Y Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí el altar a Jehová. Dios prosperó, Dios bendijo a Abraham, esperó, y Dios dijo, mira, Abraham, esta es la tierra que te voy a dar. Sin embargo, Lot miró y escogió para sí. ¿Cuál es nuestra mirada en esta vida? Sabemos lo que le pasó a Job, ¿verdad? Con toda esa prosperidad de empresa y de ganado y de historias que va a tener en Sodoma y Gomorra al final.
hasta que se quedó sin familia. Solo se escapó él con sus 2 hijas, por el juicio que Dios envió a Sodoma y Gomorra. Él miró para sí. Cuando miramos nosotros para nosotros mismos, ¿sabéis lo que nos va a esperar? Frustración, pecado, tristeza y muchas más cosas. Pero si esperamos que sea el Señor que nos deje mirar, si tratamos de mirar las cosas bajo la perspectiva de Dios, las cosas van a ser diferentes. Pedro, el Señor Jesús le tuvo que decir a Pedro, no pone la mira en los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿En quién tenemos puesta nuestra mirada? ¿En quién tenemos puesta la mirada? En medio de un mundo de retos, de afanes, de tantas cosas, de luchas. Que Dios nos ayude para tener una mirada puesta en Jesús, porque en Él hay garantía de futuro. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por la aventura de la vida. Queremos mirar hacia adelante, en medio de toda dificultad, porque queremos caminar contigo y queremos ver las cosas conforme tú las ves, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras luchas. Ayúdanos en medio de nuestros fracasos aparentes, que podamos ver la victoria final en Jesucristo. Y que en medio de todas estas circunstancias de la vida, que tu paz y tu gozo esté presente. Que tú vayas confirmando más y más tus planes y propósitos. Bendice cada corazón, cada persona que estamos aquí. Si hay alguno que no te tiene, Señor, que pueda abrir su corazón a ti, Señor. Y que tú le muestres la riqueza en Cristo Jesús, tu bendición, tu paz, tu salvación. Y aquellos que estemos atribulados por las cosas de este mundo, que tú, Señor, nos alivie la carga, que sepamos caminar contigo, con el gozo y la paz y la victoria que tenemos en Jesucristo. Ayúdanos a caminar con tu cruz, pero teniendo esa confirmación de lo que tú pides y quieres. Y esto es una bendición grande, que queremos que tú la bendiga en esta tu iglesia, cada familia, cada hermano, hermana, cada joven, para que tú le aparte y le bendiga y le libre de todo mal y te pueda glorificar en su vida con toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén.